Vamos a dar inicio a la sesión, la primera sesión de trabajo del día sábado, que se llama Pastoral Urbana para los Derechos Humanos. En este momento nos acompañan en la mesa el Monseñor José Raúl Vera López, de Saltillo, el profesor doctor Salomón Lerner, de Lima, y el profesor doctor Gerhard Fruit, de Mainz, Alemania. La dinámica de trabajo que explicaron, espero cumplirla como merece por el auditorio, y va a ser la siguiente. Primero va a hablar el Monseñor José Raúl Vera López. Su tema es Pastoral Urbana y Reivindicación de los Derechos Humanos. El Monseñor Raúl Vera inició su formación religiosa en 1968. Desde entonces hasta la actualidad ha tenido un trabajo permanente alrededor de los derechos humanos y a nivel también académico, que es muy importante señalarlo. Ocupó diversos cargos dentro de la provincia dominicana de México, fue maestro de novicios, en fin, su currículum es largo. Es importante destacar que el 20 de noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la ciudad de Altamirano y consagrado el 6 de enero de 1988 por el Papa Juan Pablo II en Roma. En esta etapa fundó el Centro Social Monseñor Juan Navarro Ramírez para la atención de los pobres. El 14 de agosto de 1995 fue nombrado obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Junto al obispo Samuel Luis García, trabajó en el proceso de paz abierto tras el levantamiento zapatista. Le vamos a pasar la palabra a Monseñor José Raúl Vera López. Agradezco a quienes organizaron este evento, su invitación y su confianza. Me toca exponer el tema de una pastoral urbana que favorezca, a los derechos humanos, que genere un proceso pastoral que tenga muy en cuenta el fortalecimiento del respeto a la dignidad humana. Yo me propuse presentarles esta charla en base al documento final de Aparecida de los obispos, porque ellos, los obispos latinoamericanos, han profundizado en la fe de conciliar desde Medellín, y desde Medellín se colocaron ante los pobres. Hubo en el concilio dos opciones que se propusieron para la reflexión conciliar. Una fue la de la Iglesia Comunión y la otra fue la de una iglesia que tenga frente hacia los pobres. La Iglesia Comunión fue la opción que adoptaron los padres conciliares en el Vaticano II, pero los obispos latinoamericanos completaron el Concilio Vaticano II, y desde los pobres, considero yo, no es que quiera que Latinoamérica se ponga por encima de todo el resto de la iglesia, pero considero yo que a partir de esa opción por los pobres que hicieron los obispos latinoamericanos, han aplicado, al menos en su reflexión teológica pastoral, y reflexión teológica pastoral que empezó muy bien a aplicarse, pero desgraciadamente con la contaminación de la Guerra Fría dentro de la iglesia, empezaron los poderes económico, sobre todo el económico y político, a hacer su trabajo para que se le diera retroceso a este proceso conciliar que la Iglesia latinoamericana ha hecho. Pero ya en esta reflexión desde Medellín en adelante y la acción pastoral de muchos obispos latinoamericanos, ya podemos hablar de los padres latinoamericanos de la Iglesia. La Iglesia latinoamericana hoy tiene una aportación a la pastoral en el mundo y una aportación a la reflexión teológica en el mundo. Nosotros ya consideramos a hombres como Daniel del Cámara, como don Samuel Ruiz, como don Sergio Méndez Arceo, como el señor Silvio Enríquez y otros muchos personas y teólogos también, que son ya padres de la Iglesia latinoamericana
latinoamericana, cuyos frutos después de 500 años de evangelización han empezado a rendir. Todo un proceso dentro de la iglesia del mundo. Bien, los obispos se ponen en una posición prospectiva y enabrecida, y desde un principio empiezan a delinear cómo la iglesia latinoamericana puede ayudar a que el continente latinoamericano se convierta cada día más en un lugar en donde el evangelio se viva. Pero desde un principio los obispos entienden que la iglesia no va a estar anunciando teóricamente. La iglesia tiene que adquirir un modelo, empezando desde nosotros los obispos, un modelo convincente del evangelio en el que creemos los discípulos de Cristo. Y solo de esa manera vamos a generar un proceso de evangelización constante. Por eso, cuando los obispos en esa conferencia general propusieron una misión permanente en la iglesia, en un estado de misión permanente, una iglesia en estado de misión permanente, piensan en la reestructuración profunda de la iglesia, para que refleje. La iglesia tiene que reflejar la vida, el modelo de vida que Cristo nos vino a dar, y tiene que reflejarse a través de la presencia de los cristianos dentro de la sociedad. Entonces, los obispos describen desde la introducción de su documento conclusivo el escenario del futuro que desean alcanzar. El Señor nos dice: no tengan miedo, como a las mujeres en la mañana de la resurrección nos repiten: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado, mientras suplicamos la gracia de la conversión y mantenemos viva la esperanza que no defrauda. Los obispos están hablando de esta esperanza de la resurrección que encontramos en los pobres. Cuando los obispos se pusieron a ver hacia los pobres, encontraron en ellos una fortaleza. Encontraron en ellos, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios, han encontrado una fortaleza para vencer todas las situaciones por las que han pasado de marginación y desastrosa exclusión. Y sin embargo, ahí están. Entonces, una de las experiencias muy fuertes de la iglesia latinoamericana viene desde el trabajo con los pobres. Y por lo tanto, los obispos dicen: deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. Entonces, los obispos desde la introducción anuncian cuál va a ser el ideal de esta iglesia. En una visión prospectiva, tienes que poner como un ideal que deseas alcanzar, no que pudieras, no, Señor, que deseas alcanzar. Y el ideal está en el evangelio. El ideal se presenta en el paso de Dios por los pobres. Este es el tema de la famosa teología de la liberación, tan rechazado y condenado precisamente por esta contaminación de la Guerra Fría dentro de la iglesia. Esa opción por los pobres que llevó a los obispos a ayudados por los teólogos. Un teólogo que ayudó enormemente a esto, Gustavo Gutiérrez, llamaban teología de la liberación porque dijeron: bueno, ¿cómo vamos a encontrar a Dios que pasa por América Latina en medio de esta pobreza y de esta marginación? ¿Cómo podemos hacer esto? Y entonces es cuando entra en la reflexión sobre el Éxodo. Estaba el pueblo esclavizado, estaba el pueblo marginado dentro de Egipto, y Dios pasó para liberarlo de esa situación. Aquí está. Tenemos que pasar, la iglesia tiene que pasar en su reflexión teológica por el medio de este pueblo para descubrir en él su fe, todas las potencialidades que tiene y hacerlo sujeto de su historia. Y ahí por eso se le llama teología de la liberación. Pero hoy hablamos más de teología latinoamericana. Teología latinoamericana que el día de hoy, repito, da su aportación a la Iglesia Universal, al Magisterio Universal de la Iglesia. Entonces, los obispos dicen después: como discípulos de Jesús y misioneros, queremos y debemos proclamar el Evangelio que es Cristo mismo. Anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama y que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su reino, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Esto lo dicen muy cerca, todo esto emerge de una cercanía muy grande
a un pueblo que ha sufrido. Entonces, desde el principio los obispos dicen: queremos ser una iglesia en que hagamos a todos discípulos misioneros en Jesucristo, pero queremos precisamente que esos discípulos intensamente evangelizan. Son dos temas, es lo primero que surge. Después, ya más adelante, los obispos, cuando entran al capítulo, a la siguiente parte, que es la vida de nuestros pueblos hoy, yo voy a poner, son las tres partes del documento. Primera parte, la vida de nuestros pueblos hoy. Segunda parte es el ver, luego el juzgar la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros, y el actuar la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Entonces, en la segunda parte, en el primer capítulo hablan de los discípulos misioneros y hablan expresamente los obispos allí, proclaman este ideal que se propone: una iglesia conformada por discípulos y una iglesia que aquí está, acción de gracias a Dios por todos los dones que tenemos, la alegría de ser discípulos misioneros y la misión de la iglesia, que es evangelizar. La iglesia se piensa con personas maduras en su fe, va a ser una opción. La iglesia latinoamericana hace la opción de que tiene que crear las estructuras que le den madurez a cada cristiano en orden a que sea un evangelizador. Yo me voy a centrar mucho en el ideal que se propone, para decir, al final voy a hablar en qué contexto se entiende la pastoral urbana. Entonces, ya en la segunda parte, en el capítulo 2 de la segunda parte, entonces viene el análisis de la realidad que dentro de la visión prospectiva es el modelo de situación. Los obispos son muy claros, y dicen: la situación de nuestra iglesia es así. Descubren las obras que hay dentro de la iglesia y la situación del entorno en el que estamos, el contorno en el que estamos, sociopolítico, socioreligioso, etcétera, es así. Pero cuando ya terminan con esta visión, los mismos discípulos los mismos obispos, después de ver todo esto, antes de empezar el tema que ya les va a llevar a la construcción de la iglesia, antes de pensar la tercera parte, que es capítulo 3, la alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el evangelio de Jesucristo. En capítulo 3, los obispos se proponen decir idealmente cuáles tienen que ser los contenidos del evangelio a los que tienen que ponerle atención. Es lo que tienen ustedes ahí. Después de profundizar en la realidad con sus luces y sombras, ¿verdad? Realidad que comprende tanto a los mismos miembros de la iglesia como todos los aspectos sociopolíticos, socioculturales, socioreligiosos y socioeconómicos que la rodean. A partir de los desafíos que surgen de dicha realidad, vista a la luz de la fe, con una actitud crítica, los obispos agrandan la visión del ideal de la iglesia a alcanzar, dirigiendo su mirada a los contenidos de la buena nueva en los que tienen que poner atención. Y es muy interesante, precisamente, que los contenidos son la buena nueva de la dignidad humana, la buena nueva de la vida, la buena nueva de la familia, la buena nueva de la actividad humana, que es el trabajo y la ciencia y la tecnología, la buena nueva del destino universal de los bienes y de la ecología, y el continente de la esperanza y del amor. Aquí los obispos se colocan ya en qué cosa es lo que la iglesia tiene que poner atención del evangelio. Y si nos fijamos desde ahí, como a mí me pidieron que hablara de una pastoral que llegue al respeto de los derechos humanos, aquí está el sentido de la vida humana. La iglesia anuncia el sentido verdadero de la vida humana. Esto es lo que anuncia el reino de Dios. Esto es la propuesta de Dios al mundo. Hemos perdido el rumbo, el pecado nos llevó a perder el rumbo y a convertirnos en depredadores de la tierra y los explotadores de nuestros semejantes, destruyendo también nuestra propia vida. Entonces, aquí los obispos se ponen en este plan. Esto es lo que queremos poner atención, a esto queremos poner atención.
les digo, en esto que quieren, a lo que quieren llegar los obispos, se ve la intención que deben de llevar una pastoral bien hecha. Ellos se proponen formar en la madurez de la fe, se proponen formar bien claro cuál es el sentido de la vida humana y que eso tiene que hacer la iglesia. Entonces en los siguientes capítulos, ya capítulo 4, empieza la construcción de esa iglesia, es lo que se llama el juzgar. Empieza la vocación a la santidad y luego la comunión y luego, después, en el siguiente capítulo, el itinerario informativo de los discípulos misioneros. Esto es el juzgar. El juzgar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Queremos discípulos misioneros. Hoy queremos ser una iglesia totalmente evangelizadora. Queremos que toda la iglesia anuncie estas verdades fundamentales que contiene el Evangelio para superar lo que vivimos en América Latina. Pues tenemos nosotros que tener cuidado de la santidad, que el Papa Juan Pablo II en la Nueva Milenio lo puso como uno de los parámetros referentes de todo el plan pastoral, de toda la acción pastoral. La santidad, dice el Papa, se puede programar la santidad. Dice, cuando se le dice a un bautizado, ¿quieres bautizarte? Se le pregunta, ¿quieres ser santo? Entonces, esto se refiere a lo que tenemos que hacer para que realmente todos nuestros hermanos alcancen esa comunión perfecta con Dios. Y es una programación pastoral también, claro que sí. Y luego hay los otros aspectos que llevan a la santidad que no voy a entender ahí porque se me acaba el tiempo. Y entonces viene la tercera parte, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos hoy. Y aquí viene algo interesantísimo que yo no lo voy a tratar en este momento desde una visión prospectiva. Dice la misión de los discípulos al servicio de la vida plena. Lo voy a pasar a el reino de Dios y la promoción de la dignidad humana. Aquí tortura. Entonces, mis derechos humanos. El reino de Dios es el fin que busca toda acción pastoral, instaurar el reino de Dios. Pero para instaurar el reino de Dios, nosotros tenemos que entender que el reino de Dios supone también una composición de la sociedad, y el reino de Dios pasa por la justicia social y la caridad cristiana. El reino de Dios pasa por el respeto de la dignidad humana y la de su promoción, por la opción preferencial por los pobres, que son los que más urgentemente tenemos que tener presentes en toda la construcción social de la sociedad, del mundo. Una renovada pastoral social para la promoción de la humana integral, la globalización de la solidaridad ante la globalización del dinero y sus terribles acciones que hacen, acciones diabólicas, y luego tener presentes y acercarnos a todos los rostros sufrientes que vemos alrededor de nosotros. Esto implica ya todo un proceso de lo que tiene que tener enfrente un trabajo pastoral. La acción pastoral tiene que incidir para transformar todo esto hacia el verdadero sentido de la vida humana. Y me regreso la misión de los discípulos al servicio de la vida plena, al servicio de la acción pastoral de la iglesia. Tiene que terminar en darle acceso a la vida plena para todos. Y quedémonos, ya quitemos que Jesucristo vino a decir, el reino de Dios, yo vine para que tengan vida en abundancia. Cuando se vayan al cielo se acabó. La vida humana en todos sus sentidos. Es terrible esas homilías. He escuchado las homilías de trapecista, que no tocamos la realidad porque les compromete. Hemos hecho el reino de Dios así de este tamaño. Nomás me digo lo que pasó en la parecida, y esto de viva voz lo escuché de un sacerdote amigo mío que estuvo ahí. Un hermano cardenal y arzobispo de este continente latinoamericano, cuando estaban planeando cómo enfocar un tema, ya les dijo: esto lo tenemos que enfocar desde los derechos, desde el reino de Dios. No, el reino de Dios no, porque es muy sociologizante. Un arzobispo cardenal de América Latina, por amor de Dios, esto hemos hecho del reino, como dijo Cristo, mi reino no es este mundo, lo hemos espiritualizado. ¿Por qué? Porque Cristo enfrentó el conflicto que vivía el hombre, y Cristo cayó víctima de ese conflicto, por supuesto. Y la grandeza de Cristo es precisamente que nunca se echó atrás. La
la justicia. Y no quiero irme sin que diga la pastoral urbana. Aquí está, nuestros pueblos y la cultura. El contexto en el que los obispos hablan de la pastoral urbana, la cultura y su evangelización, la educación como bien público, la pastoral de la comunicación social, nuevos areópagos y centros de decisión que deben ser evangelizados, discípulos misioneros en la vida pública, la pastoral urbana, el servicio de la unidad y de la fraternidad entre todos los pueblos, la integración de los indígenas y de los pueblos afroamericanos en nuestra sociedad, los caminos de reconciliación y solidaridad. Hermanos, la pastoral urbana está aquí. Nosotros tenemos que hacer de tal manera nuestra pastoral que llegue a todos estos actores sociales. Puebla dijo que una de sus, así como la opción prevención por los pobres, habló también de la opción por los constructores de la sociedad y la opción por los jóvenes. Es decir, nosotros tenemos en nuestra pastoral que tener en cuenta qué tipo de sociedad tenemos que construir. Ya no podemos estar haciendo pastorales en donde nos quedemos dentro de los muros de la iglesia y que yo les decía a los padres, oye, ¿dónde tengo meterles información de huertitos? Mire, tengo nabos, tengo coles, tengo cacahuates. ¿Por qué? Mire, tengo grupo de matrimonios. ¿Qué hacían con esos matrimonios? De todos los 3,000 matrimonios, tenía 20 en un grupo que estaba haciendo nuestro grupo de matrimonios. Señores, les decía a los padres, tenemos que entender que la iglesia se organiza, pero para transformar la historia, para transformar el mundo. Tenemos que salir de nuestras parroquias así encerraditas y de nuestra actitud burocrática. Somos burócratas de lo sagrado, de respuesta a las necesidades religiosas de la gente, que a nosotros nos reditúa económicamente muy bien. Esto que estoy diciendo ya lo completé en la mañana con Miguel. Entonces, sinceramente, nosotros no podemos entender de otro modo una pastoral que vaya a tocar todo aquello que se refiere a los derechos humanos y a la dignidad humana, mientras no entendamos la construcción de sujetos que construyen la historia por el rumbo y el camino que Dios quiere. Muy interesante, Gustavo Gutiérrez decía, el reino de Dios se acoge lo que se construye en la sociedad dentro de los valores de ese reino, acogidos en los criterios, en las opciones de todos aquellos que formamos la iglesia. Eso es lo que construimos, la historia que hace que acontezca el reino de Dios, pero hay que acogerlo íntegramente. Entonces nuestra acción pastoral no puede dejar nada descuidado. Nuestra acción pastoral tiene que ser, como yo decía esta mañana, de un sistema religioso que es el que se está saliendo muchos. Cada vez se encuentra más gente que dice, yo soy católico en la diáspora, porque no puedo estar en la iglesia, porque yo tengo un proyecto en mi vida personal que me hace estar presente en muchas cosas en donde cuando yo se las presento, ay no, eso no, todo lo que compromete y contradice a proyectos económicos y proyectos políticos con los que estamos amarrados, está muy mal. Nosotros, perdónenme, pero grupos de obispos nos hemos quejado que en un momento dado en nuestra misma conferencia episcopal empezó a hacer una conferencia que estaba complaciente de un sistema, y un silencio entre situaciones que están pasando. Eso no es lo que Jesucristo quiere decir, iglesia. Por eso lo normal es que la iglesia incida profundamente en el respeto a la dignidad de la persona, a sus derechos humanos y los promueva. Eso es lo normal, no es extraordinario. Y la pastoral urbana tiene que actuar así y tiene que tomar en cuenta que los actores sociales son nuestros cristianos que deben influir en las políticas públicas, deben influir en las políticas económicas, deben influir en un mundo justo que acabe con todas estas barbaries que estamos teniendo. Gracias. Muchísimas gracias a Monseñor José Raúl Vera López por sus palabras y su aliento y su esperanza activa en transformar este mundo desde la historia. Muchas gracias, Monseñor. A continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Salomón Lerner, unas breves referencias. El doctor Salomón Lerner Febres nació en Lima en 1944,
recibió su postdoctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, ha sido rector de la Universidad Pontificia Católica del Perú, es presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, también fue vicerrector de la misma institución, era presidente de la Comisión para la Verdad y Reconciliación en el Perú de 2001 a 2003 y fue presidente de la Unión de Universidades Latinoamericanas. Es autor de diversas publicaciones vinculadas con temas de filosofía, universidad y derechos humanos. Por favor, doctor. Muchas gracias, buenos días. Quisiera comenzar diciendo que luego de haber escuchado a Monseñor Vera López hablar con esa pasión y esa valentía, pues, en lo personal, y creo que esto se debe replicar en muchos de ustedes, se siente uno reafirmado en las tareas que debe cumplir y en la esperanza para nuestros pueblos de América Latina. Deseo agradecer la invitación que me han hecho para hacer uso de la palabra aquí, y quisiera aprovechar la oportunidad para poner de relieve el trabajo intenso, profundo, que ha cumplido a lo largo de muchos años y que va a seguir cumpliendo ICALA, estableciendo este puente tan maravilloso entre las culturas latinoamericanas y Alemania, que representa de algún modo ser y el pensar de Europa y del siglo. Lo que voy a decir de alguna manera contribuye a cerrar el círculo en lo que toca al tema que nos ha convocado a este seminario. Y es inevitable, más en el último día, regresar sobre ciertos problemas, porque, en fin, ellos no se abordan con una sola mirada, y creo que, a fin de cuentas, el pensar auténtico es aquel que se presenta una y otra vez para interpretar. A partir de allí, comienzo mi exposición. Yo voy a hablar, pronunciarme sobre los derechos humanos en la ciudad. ¿Por qué los derechos humanos en la ciudad? Sin duda, los derechos humanos constituyen, en el fondo, una ética universal que no puede distinguir el espacio en el cual ella se despliega. La apreciación, entonces, no tiene que ver con una relativización del concepto para ser adaptado al espacio de la urbe, sino con las condiciones peculiares de convivencia que se producen en la ciudad y que plantean desafíos particulares para su cumplimiento. En su conocido ensayo La poética del espacio, Gaston Bachelard exploró la conexión íntima de la vivienda con la realización del sueño. Una casa no es, pues, solamente un volumen arquitectónico, sino un signo de la espiritualidad activa de su habitante. Como lo explicaba Bachelard, cito: si se me pide que nombre el principal beneficio de la casa, debería decir: la casa alberga un día soñando, la casa protege al soñador, la casa le permite a uno soñar en paz. Fin de la cita. La habitación es, pues, una expansión de la persona, en donde se percibe la interacción continua con el mundo. Pero el mismo Bachelard objetaba que eso pudiera cumplirse en una metrópolis, particularmente en París, dominada por la verticalidad de sus edificios. En el anónimo París, los sueños del individuo no hallaban sitio para expresarse. Argumentaba que, cito, a la ausencia de valores íntimos de verticalidad hay que añadir la falta de cosmicidad de la casa en las grandes urbes. Allí las casas ya no están dentro de la naturaleza. Las relaciones de la morada y del espacio se vuelven ficticias. Fin de la cita. No hay necesidad de coincidir con Bachelard
para comprender que el espacio de la ciudad configura una manera especial de la relación comunitaria que tiene, por un lado, a la creación de espacios cerrados y por otro, a una conglomeración de edificios y zonas marginales que crean una sensación de desarraigo y de abandono. La ciudad, y en especial la ciudad latinoamericana, por sus contrastes, contradicciones, carencias y fragmentaciones de las cuales se ha hablado tanto a lo largo de estos días, es un espacio desafiante para el cumplimiento de una meta urgente de la vida moderna, cual es la constitución de una sociedad fundamentada en la cultura de los derechos humanos. Para ello, hay que entender a la ciudad como un objeto que trascienda la mera condición de aglomeración urbana. La ciudad es, además y principalmente, una realización arquitectónica de deseos, aspiraciones, sueños, interacciones y encuentros, pero además una manifestación de desencuentros, de fronteras sociales e imaginarias, de limitaciones de oportunidades, de asimetrías y de injusticias. Las ciudades también, no podemos dejar de observarlo, un lugar de oportunidades, pero también una señalización muchas veces feroz de las divisiones sociales. Por este motivo, el fenómeno ciudadano posee una significación central en la trayectoria de la cultura y en la configuración del mundo de valores dentro del cual vivimos, y en consecuencia constituye un desafío ineludible hacia la transformación de la sociedad en una comunidad que reconozca la plenitud de la naturaleza humana de cada uno de sus miembros. La configuración misma de la ciudad es indeslizable entonces de la realización de una sociedad normada por los derechos fundamentales de toda persona. No hay duda de que los derechos humanos han cobrado especial realce en el escenario mundial de nuestros días. Este renacimiento de la reflexión sobre los principios fundamentales de coexistencia puede entenderse como una respuesta a una creciente tendencia ideológica mundial que consiste en entronizar la racionalidad práctica y la acción egoísta como valores capitales que permiten la afirmación del individuo al precio de desvincularlo de su naturaleza comunitaria. Ahora bien, lo que más debería llamar la atención sobre este discurso, que poco a poco ha empezado a convertirse en un cuestionable sentido común, es que se propone como un proyecto de libertad. Según esta visión, la comunidad ya no debe ser vista como un lugar de encuentro y de lazos, puesto que las exigencias de la vida en común son cadenas que impiden la expansión de la individualidad y han de considerarse tan oprobiosas y nocivas como las de las tiranías colectivas. El individuo es, dentro de esta perspectiva, una monda, un ser aislado de una manera radical. En ese sentido, esta visión monádica, cortada en su sentido más personal, hace que la actitud de un hombre frente a otro sea más bien la de la indiferencia y la del desentendimiento. Hay allí una falta esencial en el reconocimiento de la humanidad del otro. Y se presenta así una especie de presencia del mercado, del egoísmo, que hace que nosotros muchas veces cortemos con el otro y a través del otro cortemos con el mismo Dios. Me van a disculpar, me he confundido con las páginas, pero quiero decir que frente a esta situación, el respeto al otro, la capacidad de percibir su existencia como equivalente a la mía, es, frente a lo que ya he señalado, el único modo posible de fundar el respeto a mí mismo. El cristianismo considera a la vida humana sagrada y comprende que esta sacralidad incluye al cuerpo, porque es a través de ese otro, el prójimo, que accedemos a Dios.
Lo extraordinario y novedoso del mensaje de Jesús fue precisamente señalarnos que el Dios de Israel sí tenía un rostro visible, sí poseía una manifestación concreta. Ese rostro no debía buscarse lejos en la exploración arcana, sino en el rostro del prójimo. Su manifestación no era otra que las demandas de quien padece en carne y en espíritu. Entonces la sed, el hambre, la enfermedad, la injusticia son sufrimientos concretos, son llamados inapelables que no puedo reunir sin negar mi propia condición humana y sin negar a Dios. De allí nace esto que ya fue mencionado en días anteriores a propósito de la ética del cuidado. Ética del cuidado que en el fondo se complementa con aquella ética de la responsabilidad de Hans Jonas y que hace que nosotros, cada uno, podamos tomar bajo nuestra responsabilidad lo que es la acción de la historia y lo que es nuestra relación con los demás. Se nos presenta un mandato para que intentamos y ejercitemos la compasión, parecer con. No se trata, por tanto, de una emoción paternalista que motive una dádiva ocasional, sino un sentimiento constante de empatía frente al sufrimiento ajeno que me vincula en hermandad con mis semejantes. Dios, que es el otro radical, se hizo hombre precisamente con el fin de que comprendamos la ineludible proximidad que es esencial a sus hijos. Dios es redentor y Dios nos pide que sigamos su ejemplo. Dios en ese sentido pide que nosotros asumamos también, en la medida de nuestra humana capacidad, la tarea de redimir y por tanto de asumir la responsabilidad por el otro, el cual haya su manifestación más ejemplar en el pobre, como dice Levinas, en la viuda, en el huérfano, en el peregrino. El otro, en el fondo, es aquel que me hace ser a mí uno mismo. Como escribió en una de sus meditaciones el poeta místico inglés John Owen, la muerte de todo hombre me afecta porque estoy envuelto en humanidad. El mensaje redentor del cristianismo quiebra las barreras de naciones y linajes, y por ello, en este mensaje, todos somos los llamados, no muchos, todos son buenos. Ninguna diferencia mundana puede ponerse por encima de esta regla universal que los cristianos entendemos como mandato divino. Ningún gobierno puede abogarse una ley suprema que se halle en la naturaleza misma de nuestra especie. Ninguna sociedad puede llamarse justa y plena si no cumple con permitir el despliegue de la humanidad de todos sus miembros. De manera especial, para los seguidores del Evangelio, la defensa de los derechos humanos no puede excusarse, no puede eludirse sin afectar la naturaleza misma de nuestro propio ser y nuestra marcha dentro de la historia hacia la salvación. Estos derechos humanos, dicho sea de paso, no son simplemente una conquista que se hace expresa y visible en la modernidad. Los derechos humanos, y lo conversaba y lo hace unos días cuando les hacía, en verdad, de algún modo, se hallan presentes ya allí cuando en la escuela de Salamanca Francisco de Vitoria abogaba por ellos. Allí cuando en la doctrina de la Orden de las Casas se hablaba de la igualdad en dignidad de todos los seres humanos. Es desde esas épocas que viene un mensaje que en el fondo ha sido anunciado por el propio Cristo, quien vino a establecer un reino de paz y de justicia, haciéndose uno y muriendo por nosotros. Se trata de que nosotros asumamos de alguna manera este mensaje de respeto a los derechos humanos, que es también seguimiento de las enseñanzas de Cristo, y que lo hagamos dentro de las metrópolis. Metrópolis en donde viven muchísimas personas. Hablemos de Lima. En Lima viven más de 8 millones de personas. Lima es naturalmente un escenario en donde se entrecruzan diversas culturas.
donde se tejen numerosas comunidades y conflictos, donde las dificultades de la vida individual y colectiva se ve aparejada cada día con las potencialidades propias de una urbe abierta al mundo. Síntesis de la nación entera, núcleo de un centralismo agobiante para todo el país y para ella misma, ciudad de perpetua transformación cultural y demográfica, material y simbólica. Lima es, como dijo un historiador peruano, Jorge Lazar, hablando del Perú, una realidad constituida por promesas y posibilidades. Una realidad multitudinaria, compleja, desordenada en ciertos aspectos, signada por la escasez de las grandes ciudades latinoamericanas, genera un estado de ánimo, un hábito, eso que algunos llamarían cultura. En la capital del Perú ha terminado por imponerse una cultura de supervivencia a todo trance, de búsqueda de conservar privilegios por quienes los ven amenazados, de búsqueda de un lugar en la urbe por parte de los migrantes, de los recién llegados, aquellos que tratan de encontrar un lugar donde vivir, alguna fuente de ingreso, algún grado de acceso a los servicios públicos. Lima es un ejemplo de cómo esta cultura de supervivencia puede convertirse en un entorno de anomia, en una normalización de la informalidad, pero sobre todo, y lo que es más importante, en la escasa visibilidad de la preocupación por el otro, al punto que el respeto a las reglas básicas, como el cuidado de los espacios públicos, la atención escrupulosa a las reglas de tránsito, el cuestionamiento de los privilegios de algunos y la exigencia de honradez a los funcionarios son vistos como formas de debilidad. La ciudad se convierte entonces en un lugar de competencia que llega a ser una arena sin reglas y donde por tanto parece quedar poco espacio para la consideración de los otros, autoridades, élites, poblaciones emergentes. Todos parecen ponerse de acuerdo en decretar la obsolescencia del civismo. Ese es el complejo y laberíntico contexto en el cual se presenta el desafío de los derechos humanos en la ciudad. Es menester responder al desafío de cómo restaurar una cultura donde ciertos valores básicos del respeto a la dignidad tengan presencia, y no solamente en lo que concierne a las autoridades, principales responsables de respetar las reglas que defienden sus valores, sino también entre las personas que comparten el espacio urbano. Y dentro de esas personas están los cristianos. Y son los cristianos los primeros que deben cristianizarse para poder así difundir lo que sea un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. El trabajo de la recuperación de la ciudad como espacio normativo es, claro está, una tarea política, pero al mismo tiempo esos derechos humanos en la ciudad han de ser concebidos como aquellos que se configuran en la idea misma del espacio de la ciudad. En otras palabras, la relación entre la ciudad y los derechos humanos debe entenderse como una asociación intrínseca, que no como una visión. La ciudad tiene que ser el espacio de los derechos humanos y debería ser inconcebible sin ellos. Solo así responderemos a esa concepción agustiniana de la ciudad como lugar de la paz y por supuesto como lugar en donde en un clima de caridad han de caber todos los sueños del mundo. Yo no desearía terminar esta exposición que ha resultado un poco desordenada sin proponerles a ustedes o compartir con ustedes la lectura de un texto que me ha sido alcanzado ayer, pero que tiene que ver en el fondo con todo eso que tratamos y que tiene que ver con una dimensión universal en el fondo encarna la venida de Cristo al mundo y a la historia. En una revista que se publica en Córdoba y que es editada por el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, se dedicó un número en el año 2007 a Emanuel Levinas, o más que dedicar el número, hubo una serie de contribuciones y apareció un texto del propio Levinas
que él había escrito en algún diario. Este artículo fue traducido y, en fin, en él Levinas agradece al cristianismo. Y agradece al cristianismo en concreto en las personas que constituían una familia que salvó a hebreos y a parte de su propia familia en la época del nazismo. En la parte final de la entrevista del escrito, que ha sido traducido al castellano, el escrito de Levinas, se lee lo siguiente, y yo creo que es muy rico y da a pensar. Dice Levinas: he acogido muy positivamente la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate. He comprendido el cristianismo en su, comillas, vivir y morir para todos los hombres. Los cristianos atribuyen mucha importancia a cuanto llaman fe, misterio, sacramento. A tal respecto les cuento una pequeña historia. Hannah Arendt, poco antes de su muerte, contaba a la radio francesa que cuando era niña en su ciudad natal, Königsberg, un día le dijo al rabino que le enseñaba religión: he perdido la fe. Y el rabino le contestó: ¿quién te la pide? La respuesta es sí. Aquello que importa no es la fe, sino el obrar. El obrar significa sin duda el comportamiento moral, pero también el religioso. ¿Acaso creer y obrar son diferentes? ¿Qué significa creer? ¿De qué cosa está hecha la fe? ¿De palabras, de ideas, de convicciones? ¿Con qué creemos? Con todo el cuerpo, con todos mis huesos. Salmo 35. El rabino quería decir: hacer el bien es creer. Esta es mi conclusión. Así termina este artículo de Levinas, y en el cual de alguna manera, y con eso termino, de alguna manera insinúa algo que yo no soy teólogo y puede que esté incurriendo en heterodoxia, pero nos hace ver las distinciones en el fondo formales y que podrían trascenderse para la comprensión de lo que es la vida cristiana fundada en las virtudes, y en concreto en las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pues bien, San Pablo en la carta de Corintios nos habla de la caridad y del amor, y nos habla de la vacuidad de tantas cosas si es que ellas no están acompañadas de amor. El amor, la caridad, es en última instancia el mandamiento por excelencia, y en el cual el cristianismo se reconoce, ¿no?, en la alusión del decálogo a dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esa caridad es la puesta en obra de la fe, y es además una apuesta por la esperanza, una apuesta por que el reino ha de llegar a aquellos que actúan. Hay que obrar, pues, en el amor, por el amor, con el amor. Y creo que ese es el núcleo que debería animar la pastoralidad. Es eso lo que a mí me queda más claro de
tenemos muchos otros ponentes, una jornada intensa todavía, y sobre todo ustedes también que han estado toda la semana trabajando, seguramente ya el cuerpo también pide paz en otro sentido. Y entonces vamos a pasar al último panelista de la mañana. Después de esta exposición les vamos a pedir que participen, ¿no? Vayan anotando sus preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas en una primera ronda, una respuesta rápida de los 3 panelistas y posteriormente otra segunda ronda. A continuación, entonces, hablará el doctor Gerhard Ruy. Su tema es Desafíos éticos de una sociedad en proceso de creciente urbanización. Algunos datos biográficos del doctor Ruy son los siguientes, y me gusta su nota biográfica porque a veces nos olvidamos de eso. Es casado y tiene 2 hijos, o sea, es padre, y es profesor, es teólogo y es filósofo, y eso es mucho. Es mucho para nosotros, para muchos de los que vivimos en este ambiente, sabemos lo que eso significa. Es profesor de Antropología Cristiana y Ética Social, nació en 1997, eso también es un buen dato. Y entre los temas de trabajo del doctor Ruy está la teología y ética social en América Latina, teorías de justicia y sus aplicaciones en las prioridades de trabajo. Tiene, además del trabajo académico, trabaja como asesor de comisiones de conferencias episcopales en Alemania. Tiene varias publicaciones y, sin quitarle un segundo más, le paso el micrófono. Muy buenos días a todos. ¿Se escuchan? Estoy muy agradecido de estar en esta mesa con tanta gente querida, y porque creo que mi exposición va a combinar muy bien con lo que ya se ha dicho. El título que ahí aparece no es tan importante porque cuando lo puse todavía no sabía exactamente qué iba a decir. Más importante es el contenido y los pasos que quiero dar. Primero quisiera hacer un pequeño comentario sobre la pregunta: ¿qué significa hablar de problemas o de desafíos éticos de las grandes ciudades? Después hablo sobre el derecho a la ciudad. Eso continúa muy bien con lo que ya se ha dicho sobre los derechos humanos. Es, digamos, un resumen también de la idea de los derechos humanos en la ciudad. Y para enfocarlo un poquito más para los problemas especiales que tenemos en las ciudades, quiero tratar de hacer una aproximación a una ética social del espacio. Y el punto 3, el giro espacial, es, digamos, un poco el puente entre el número 2 y el número 4. Y al final, muy brevemente, voy a explicitar algunas consecuencias para la pastoral urbana. No es necesario hablar mucho de eso porque Raúl Vera ya ha dicho mucho, que combina muy bien con lo que yo iba a decir. Empezamos entonces por el primer punto: ¿qué significa hablar de problemas éticos de las grandes ciudades? No todos los problemas son problemas éticos. ¿Cómo entendemos si un problema es un problema ético o no? A mí me ha ayudado mucho la distinción propuesta por Judith Shklar en su libro The Faces of Injustice. Ella opone justicia y mala suerte. Por ejemplo, en un terremoto no es algo provocado por una acción humana, no es en una primera vista una injusticia que haya eso, pero vuelve a ser injusticia en el momento que no a todos los afectados se les da la ayuda necesaria, si hay discriminación en la ayuda también, o si no se ha prevenido bien por corrupción en las medidas de construcción. Entonces, para entender qué problema es una injusticia, tenemos que atribuir una situación no a procesos naturales, a una naturaleza, sino a acciones o omisiones de personas con capacidad de responder por su actuar. Y en el desarrollo de nuestras sociedades hemos visto que hay un desplazamiento de la frontera entre injusticia y mala suerte. Lo que en siglos anteriores ha pasado
como mala suerte, muchas veces, por ejemplo, la pobreza, las enfermedades, etc. Hoy lo concebimos como injusticias porque tenemos más conocimientos y más capacidades para prevenir o para redimir los problemas que hay. Hoy pienso que podemos decir que los procesos de urbanización no son naturales, sino resultado del actuar o del no actuar humano. Y por eso, por no ser naturales, son de la sociedad, son construcción humana y podrían también ser de otra manera. Para una ética social eso es un momento o una idea, una dimensión esencial que no entendemos los desarrollos de la sociedad como algo natural, sino como algo hecho por personas que son responsables, que podrían también cambiar las cosas. Pero cuando identificamos un problema como una injusticia, todavía no sabemos cuáles son las reglas de justicia que se han violado. Y ahí también es necesario introducir las necesarias distinciones. Puede haber una violación de un principio de la distribución según las necesidades, o según los medios, o según el principio de la igualdad. Y entre esas tres posibilidades hay que hacer las diferencias. Justicia no siempre es igualdad. A veces es desigualdad porque las necesidades son desiguales. A veces es desigualdad porque la gente merece diferente cosa. Un problema muy difícil, no resuelto a mi parecer en la filosofía, es saber bien en qué situación, en qué ambiente hay que utilizar qué principio de justicia. Los derechos humanos son un cuerpo de reglas morales y jurídicos en algunos casos que ayudan a ordenar y a entender todas esas justicias diferentes, y sabemos bien que aún siendo un cuerpo conjunto de los derechos humanos, hay también conflictos entre los diferentes derechos. Un derecho puede contradecir a otro y muchas veces tenemos que buscar balances entre los distintos derechos humanos. Paso al segundo punto, porque los derechos humanos en la ciudad, como dijo Salomón Lerner, son una cosa de muchísima importancia, se violan muchas veces, y un discurso que trata de abarcar todo el cuerpo de los derechos humanos surgió con la idea del derecho a la ciudad. Y quisiera comentar eso un poquito. El concepto viene de Henri Lefebvre, un filósofo francés que ha escrito sobre todo esas dos obras, Le droit à la ville y La producción del espacio. En estos libros ha puesto de relieve que los derechos en la ciudad son muy importantes, y por derecho a la ciudad entiende el derecho de todas las personas de todos los ciudadanos y ciudadanas a una buena calidad de la vida humana en la urbe. Y el contexto en el cual desarrolla este concepto de derecho a la ciudad es la urbanización industrial capitalista que se dio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había también un crecimiento demográfico muy fuerte, una economización, un crecimiento económico muy fuerte, surgieron unidades habitacionales gigantescas, etc. ¿no? El ejemplo de París ya se ha mencionado. En este contexto surge esta crítica y surge la idea del derecho a la ciudad. Pero esta idea ha tenido en los últimos años repercusiones muy fuertes. Por ejemplo, en movimientos sociales en muchas sociedades contra la gentrificación. Por ejemplo, en Hamburgo se creó la red Recht auf Stadt, o en Estados Unidos la Right of the City Alliance. Son iniciativas, movimientos sociales que se refieren al derecho a la ciudad, y también a nivel internacional en la UNESCO de las Naciones Unidas ha tenido su repercusión, y por ejemplo un cumbre muy importante de este desarrollo en Quito en el año 2004 se escribió la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en el Foro Social de las Américas. Se podría ahora entrar en el análisis de estos documentos,
Entre paréntesis, aquí tengo todavía algunos ejemplares. Si alguien se interesa, puede distribuirlos. También la revista Cristos de los Jesuitas en México ha publicado un número sobre el tema del derecho a la ciudad. La definición que ellos ofrecen en la página 15 es la siguiente. El derecho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. Se puede ver que es una cosa muy compleja, muy amplia, cabe mucho, y cuando leí el documento, no solamente en la definición, sino también en algunas otras partes, he tenido la dificultad de entender cómo está sistematizado, cuáles exactamente son los principios, cuáles son las conclusiones. Sin embargo, creo que es un documento que se ha escrito con muy buena voluntad y muy buenos objetivos y puede ser una base ética para la política urbana aquí en México, pero a lo mejor también en otras ciudades. Y está claro que el proceso de escribir un tal documento junto con el gobierno de la Ciudad de México, con muchas organizaciones civiles, incluso hay apoyo de la Iglesia Católica en eso, Miserio ha dado dinero para la elaboración de este documento, junto con la fundación del partido Linke, que denominaron los izquierdos, o la izquierda, la Rosa Luxemburg Fundación. Es interesante que ahí combinan los dos, que en Alemania no tienen mucha relación unos con otros. Bueno, es también un proceso político concientizador, pero tengo también algunas críticas porque no sé si la recepción va a ser muy fácil si el documento tiene 55 páginas y se habla de todo de manera poco sistematizada. Un ejemplo para explicitar un poco esta crítica, en el capítulo Compromisos para la implementación de la Carta, cuando realmente se trata de qué vamos a hacer ahora en concreto, en el párrafo ejecutivo central se dice procurar justicia. Eso es muy, muy general. Otras cosas se mencionan que me parecen buenos e interesantes, por ejemplo, establecer indicadores para monitorear y evaluar la implementación del derecho a la ciudad. Eso sí hay que hacer, no tienen una idea cómo se podría hacer, pero procurar justicia me parece demasiado general. Para concretizar, enfocar más al problema que me parece esencial para la ciudad, el espacio, me refiero brevemente al giro espacial, el tercer punto, porque si reflexionamos un poco sobre eso, el espacio realmente parece ser el núcleo de una ética social de la ciudad que sea específico. Claro que no quiero desvalorizar a los derechos humanos, siguen siendo vigentes, pero en una ética de la ciudad quiero enfocar en una ética del espacio. La distribución del espacio parece ser una cosa esencial y ahí intervienen muchas dimensiones, por ejemplo, el tamaño del terreno. Claro que grandes terrenos tienen más valor que pequeños, eso hay que reconocer en la distribución. Hay terrenos con más riesgos en barrancas, por ejemplo, o en zonas de inundación que en otros lugares. La ubicación parece ser una cosa importante, y ubicación siempre quiere decir relación con otros espacios. Si vivo en un terreno cerca de un aeropuerto, vivo peor que en un terreno del mismo tamaño en una zona residencial. Y las distancias que hay entre trabajo y casa, por ejemplo, no son objetivas en el sentido de que siempre se miden de la misma manera, sino las distancias dependen de la infraestructura que hay. Si hay buen tráfico público, las
distancias no son tan problemáticos que en el caso que no haya tráfico. La distinción entre espacios privados y espacios públicos es importante, y naturalmente también la distinción entre espacios para vivir y espacios para trabajar. Todo eso hay que tomar en cuenta cuando se habla de la distribución del espacio. El giro espacial, que ha tenido mucha repercusión en las ciencias sociales y culturales en los últimos años, incluso en la ciencia, en la historia, proviene de David Harvey, que nació en 1935. Él entiende el espacio como concepto social, político y cultural. No tengo que insistir mucho en eso porque eso ya se ha mencionado muchas veces. El espacio tiene carácter político porque está construido por la sociedad, y esa construcción naturalmente depende de intereses particulares o comunes en conflicto muchas veces, y a veces en conflictos violentos. Por ese giro espacial que se dio en las ciencias culturales, sociales, etc., pienso que el espacio también tiene que ser un tema de la ética social, e incluso de la enseñanza social de la Iglesia. Por eso ahora intento una aproximación a una ética social del espacio. Y preparando mi ponencia me acordé que mi maestro académico, Wilhelm Dreyer, ha escrito en su segundo doctorado, el doctorado de aplicación, un libro sobre Raumordnung als Bodeneigentums- und Bodennutzungsreform. Traté de traducirlo: ordenación del espacio como reforma en la propiedad del suelo y como reforma en el uso del suelo. O sea, en los años 60 y 70 en Alemania ya ha sido un tema muy importante para la ética social. Una construcción de esta aproximación a una ética social del espacio podría partir de la doctrina social católica sobre la propiedad privada basada en Santo Tomás. Ahí el principio primero es el destino universal de los bienes para toda la humanidad, ya se ha mencionado en la ponencia de Raúl. Si partimos de este principio, se puede preguntar: ¿y entonces la propiedad privada puede ser legítima? La tradición católica, partiendo de Tomás, hace primero la distinción entre propiedad y uso. El propietario es Dios, pero nosotros podemos organizar el uso de estos bienes, y en esta organización del uso de los bienes puede intervenir un derecho particular privado al uso de ciertos bienes, y los argumentos para eso son: así el uso de los bienes se organiza de manera más eficiente, eso es el argumento central, se reducen los conflictos, hay una garantía de subsistencia, si cada uno tiene algo de que puede vivir, y se puede dar una remuneración por el trabajo. Es interesante que Kekela, por ejemplo, en Alemania del siglo XIX, Kekela insistió mucho en la eficiencia, mientras la guerra global utiliza más la idea de la remuneración por el trabajo, introduciendo ahí, por eso, un principio con origen liberal de John Locke. Pero es importante que el derecho particular al uso no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Queda una obligación social para el uso de la propiedad. La propiedad privada solamente es legítima en cuanto corresponda a los criterios de eficiencia, reducción de conflictos, garantía de subsistencia y remuneración del trabajo. Y es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica que, si esos criterios no se dan, puede ser legítima una expropiación de los bienes, una socialización de los bienes y el hurto por hambre. Eso es muy importante. Y esas ideas que valen para todos los bienes también valen naturalmente para el espacio, para el suelo, para la tierra, más aún porque el suelo es un bien limitado, no tiene una oferta poco elástica, porque cuando los precios suben para los terrenos no podemos producir terrenos como en otros casos producimos más celulares si hay más demanda. En general, ni en el campo ni en las ciudades la distribución del suelo corresponde a estos criterios. Ahora bien, la distribución de la tierra, la planeación urbana, el marco regulatorio, todo lo que se necesita para una justa distribución de la tierra, del suelo, son bienes públicos. No se organizan de manera privada.
Los bienes públicos, sin embargo, no se producen por intereses privados. Eso se puede ver, por ejemplo, en el dilema de los prisioneros. Por eso es tarea del Estado democrático cumplir con este deber de organizar los bienes públicos. Tiene que identificar espacios de diferente uso, por uso público o privado, para infraestructuras, zonas industriales, parques naturales, etc. Eso sería el primer paso. Y después el Estado tiene que poner reglas precisas para los diferentes usos, por los planes de urbanización y de construcción. Y, muy importante, tiene que controlar estas reglas. Reglas que no se controlan no valen nada. Tiene que asegurar la tenencia de la tierra por escrituras. Tiene que poner un marco regulatorio para los mercados inmobiliarios. No estoy en contra del mercado en general. Si está bien organizado y regularizado, si se sabe qué son los límites de los bienes que se pueden negociar en el mercado, entonces el mercado tiene funciones muy buenas. Y el Estado también tiene que fomentar la propiedad de la vivienda vía créditos del Estado o subvenciones a la demanda o a la oferta. Y está muy claro que eso solamente puede funcionar con un Estado fuerte y una administración eficiente. Paso en el último minuto que me queda a las consecuencias para la pastoral urbana, que combinan muy bien con lo que don Raúl había dicho. Yo me refiero muchas veces a Mateo 25. ¿no? Jesús dijo, tenía hambre y me diste a comer, etc. Jesús no dijo, tenía hambre y fuiste a misa cada vez. Por eso el compromiso social es esencial para la vida cristiana. No hay vida cristiana creíble sin compromiso social y, naturalmente, en nuestras sociedades eso implica también un compromiso político. Y este compromiso social debe orientarse hacia el cambio de estructuras e instituciones. He tenido la impresión que en nuestro seminario no hemos hablado suficientemente sobre ese tema de las estructuras y de las instituciones. Y la pastoral urbana, que está al servicio de este compromiso social de los cristianos, tiene por eso abarcar los problemas de injusticia de distribución del suelo, tiene que fomentar la conciencia sobre estos problemas y tiene que promover la participación activa de los cristianos en las políticas de planeación urbana y de ordenación de los territorios. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar una primera oportunidad a hacer preguntas. Entonces hay 4 personas en esta zona que quieren plantear. Si gustan, entonces planteamos rápidamente sus preguntas para que contesten los panelistas. Allá atrás está el micrófono, sí, allá atrás. Muchas gracias. Agradezco las 3 intervenciones. He aprendido mucho en ellas. Quiero hacer 2 notas muy sencillas. Una informativa. En América Latina funciona el Habitat International Coalition, lo preside Emilio Quínquez, que es mexicano, para el movimiento de pobladores. En la página web encuentran toda la información. También existe la Alianza Internacional de Pobladores, que también tienen bases importantes en América Latina. Y finalmente, sobre el tema que había sido mencionado por el profesor Raquel Rolnik, que es brasileña, de Río, es la relatora para los derechos humanos de vivienda de las Naciones Unidas, y si ustedes la buscan en Google encontrarán sus reportes. La segunda observación es totalmente distinta y va en la línea también de lo que ha sido dicho en la última intervención. En Aparecida 61 se lee: la globalización es un fenómeno complejo que posee diversas dimensiones económicas, políticas, culturales, comunicacionales, etc. Dentro de ese etcétera está la dimensión espacial. No debería estar ahí. Si vamos a hablar de una pastoral urbana, el tema del espacio, de la forma de la ciudad, como ha sido bien dicho, es un tema muy importante y agradezco el comentario que se ha hecho en la exposición.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a los tres ponentes. La pregunta va para Gerhard y para Salomón. El folleto que tengo aquí en mis manos dice "Vivir la fe en la ciudad hoy". Es el tema de este congreso. Este mismo título ayer, en los años 70, se hubiera dicho de otra manera. La fe en la ciudad es la polis es la política como búsqueda del bien común o como una teoría y una praxis orientada al poder, a la toma del Estado para establecer en principio una sociedad más justa. Yo recuerdo que había que hacer un silogismo para los cristianos de aquel entonces, para una parte al menos de los cristianos de aquel entonces. Amar, no se puede decir que uno ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Y el amor se hace operante a través de la política. Hubo varios niveles de compromiso político. El de la teología de liberación fue uno, el de los cristianos que se comprometían en la política, en los partidos políticos otro, y hubo expresiones extremas de cristianos que creyeron que la única forma de cambiar el estado de cosas vigente era a través de la lucha armada. Yo creo que tenemos que pensar esos tiempos que no han sido pensados para él. Y hoy, a través de todas las intervenciones que he escuchado y las de ustedes que han estado muy buenas, percibo que hay un énfasis distinto. La fe se traduce en el compromiso social. Entonces yo noto ahí una distinción entre fe y compromiso político y fe y compromiso social, un desplazamiento que se ha dado en las décadas, que yo lo percibo, que no sé si ustedes lo ven, y que si lo ven, me gustaría que dijeran qué piensan de mí. Muchísimas gracias. Sí, aquí adelante y posteriormente allá atrás la profesora. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias al obispo que nos acompaña, de quien sabemos una gran trayectoria de compromiso y testimonio. Quiero hablar de una sociedad con casi absoluta corrupción, donde vivimos fuertemente la discriminación, la violencia, maras, etc., áreas marginales terribles. A partir de allí, diciendo que el doctor Quibb y Salomón también hablan de una fe que tenga incidencia en lo público. Quiero preguntar al señor obispo y a todos los demás de la mesa, ¿cuáles serían los argumentos canónicos que no permitan el llamado de la jerarquía a la desobediencia civil o a la presión social para exigir y obligar a justicia social? O porque eso no sería correcto. Lo digo expresando que el actual presidente o el anterior, etcétera, se roba 420 millones de quetzales, todos lo sabemos, y ni las universidades, ni la iglesia, ni un club deportivo, nadie puede salir y decir queremos que eso se devuelva y presionarlo, porque no lo van a hacer jamás por corazón y por espíritu de justicia. Y presionar que se devuelva, porque esos son inyecciones, jeringas, etcétera, que no van a estar en un hospital. ¿Por qué hay miedo a eso y no tener un protagonismo específico? Muchísimas gracias, les agradezco su brevedad. La última pregunta y después contestan. Para Salomón y para Gerhard, dos puntos. Esta ética del cuidado y la responsabilidad me parece interesante pensarlas así en relación para que no se quede en una mera empatía y se fundamente en la posibilidad de responder por la propia libertad, no responder por las acciones. Me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Qué mediación es necesaria para que una ética de la responsabilidad y el cuidado y los derechos humanos no queden en una mera enunciación abstracta y obren realidad efectiva?
Y a Gerhard, creo que el planteo de Gerhard hay elementos que me dieron a pensar también en esta mediación necesaria. Pero me cuestionaba el tema de la propiedad privada, que es un tema álgido. En tu exposición, vos lo centrás en Santo Tomás. Yo me preguntaba qué pasa con la evolución del concepto de propiedad privada en la modernidad, en la contemporaneidad. ¿Por qué elegiste esa propuesta de Santo Tomás, con la que me acuerdo, que me parece interesante y que ojalá pudiera ser así? Pero cuando vemos sobre el tema de la propiedad privada, también adquiere la forma de no puedo seguir acumulando según el principio gracioso, quiero decir, alegre, del sano egoísmo, entre comillas, sencillamente porque no hay, porque se acaba. Digo, tiene otra vuelta fuerte este tema de la propiedad privada. Muchísimas gracias. Entonces, les damos la palabra, por favor. Gracias por las preguntas. Creo que todas son muy interesantes. Lo que Gustavo refirió, señaló, una información interesante en el punto que tocó. Y, en fin, coincido con él en el sentido de que el problema espacial aparece con él es un elemento importante dentro de aquello que debe ser considerado en la vida de las ciudades, en el fenómeno de la urbanización. Gustavo señalaba una necesidad, y yo coincido plenamente de repensar el compromiso político que parece en algún tiempo se dio por parte de los cristianos como misión evangélica que de algún modo no corresponde y que se habría trocado hoy en un compromiso social. Yo no distinguiría, sin embargo, o establecería compartimentos estancos entre el compromiso social y el compromiso político. Yo creo que un auténtico compromiso social implica el compromiso político. Simple y llanamente, cuando dentro de la naturaleza humana está esta dimensión sociopolítica, y porque en última instancia la manera más eficaz e inteligente de poder efectivamente plantear un mensaje que sea un mensaje de esperanza y de salvación se da y debe hallar un apoyo y un referente en la acción política. La política y los políticos están en donde están, porque, en fin, su sentido último debiera ser, y eso lo legitima en la posición que ocupa, de servicio, de búsqueda del bien común, y no aquello que se señalaba por la persona que intervino después, como un lugar en donde se llega simplemente para gozar del poder, para abusar del poder y para olvidarse del problema de los ciudadanos. La política como servicio, el poder como ponerse a disposición de los demás, creo que esa es una mirada correcta, y en ese sentido el cristiano no puede debatir la política. Es una pena, por lo menos lo digo yo respecto del país, cómo así los cristianos han desaparecido de la vida política. En algún momento tuvieron presencia a través de una agrupación que tenía un cuerpo doctrinal detrás, pero simplemente se decidió para finalmente pues tomar el camino más inmediato de la búsqueda de poder simplemente
para tenerlo y gozar. Creo que es deber del cristiano ser sujetos activos en la vida política y buscar asumir las responsabilidades que pudieran hacer que la vida de la comunidad sea mejor en función de la legitimidad y de las funciones y los cargos para los cuales él debe ofrecerse, no en vista del honor y de la gloria, sino en vista del sacrificio y de la entrega. Lo que señaló el amigo que hablaba de corrupción, de discriminación, es en efecto, como señala, una realidad. Creo yo que sí debe haber una voz del cristiano y de los cristianos a través de instituciones, y la Iglesia es una de ellas, que alce su voz frente a esta injusticia, que proteste contra ello y que de alguna manera, sin incurrir en violaciones de lo que significa principios éticos fundamentales, pueda hacerse presente para modificar una serie de cosas. No es solo la labor de cada uno en el seno de una pequeña y respecto a lo que decía Silvia, yo creo que sí hay una vinculación entre la ética y de la responsabilidad. Esta mediación en última instancia se ancla a lo mismo que el quehacer, que ese es el que propone, en el fenómeno de la libertad. Y esta mediación creo que será justamente a través de un quehacer, no solo en el aquí y en el ahora, sino en un quehacer que piense en aquello que resultará como fruto de un obrar al final, ¿no? Es decir, la ética del cuidado, la verdadera ética del cuidado es aquella que piensa en el futuro, del cual de alguna manera nosotros somos gestores, ¿no? En ese sentido, hay instituciones que tienen que intervenir y deben efectuar análisis. Universidades, la Iglesia, obviamente, organizaciones de la sociedad civil, creo que son ellas aquellas que tienen que asumir, y obviamente cada uno de los integrantes, las personas de esa institución. Muchísimas gracias, doctor Salom. Bueno, me disculpo por la cuestión del tiempo, tenemos que terminar la mesa a las 11 horas y les voy a dar 5 minutos para que puedan contestar y después, si hay oportunidad, otra ronda. Entonces, bueno, las preguntas no son fáciles y por eso es difícil de responder rápidamente. Gustavo, yo también puedo observar este desplazamiento, pero estoy de acuerdo con Salomón que un compromiso social bien entendido implica un compromiso político, porque solamente la política puede construir de manera legítima una sociedad con estructuras e instituciones que nos ayudan a mejorar la situación social de la gente. Por eso a veces hay desligamiento, pero no debería haber. Y si los cristianos ya no quieren meterse en política, es un problema muy grave, porque es nuestra obligación de luchar en favor del bien de los otros, y eso en muchas circunstancias solamente se puede hacer vía la política. Hay muchos cristianos que se meten en la sociedad civil, en organizaciones civiles. Es muy bueno, pero desde ahí deben surgir también cristianos que se meten a los partidos políticos y ayuden a que el ethos político en estos partidos se mejore y que se mejoren también las instituciones. Por ejemplo, instituciones independientes que controlan a los políticos, que luchan contra la corrupción, la división de los poderes entre legislativo, ejecutivo, jurídico, etcétera, etcétera. El trabajo político no consiste solamente en luchar por los intereses de la organización que uno representa, sea un partido o otra organización, sino también en crear en consenso, si es posible, o en compromisos, instituciones políticas
que garanticen que se mejore el proceso político, que haya más, para decirlo con algo más, para que haya más racionalidad en los procesos mismos de la política. Eso me parece de mucha importancia. Y hiciste alusión a la lucha armada. Yo creo que puede haber situaciones en las cuales una lucha armada es legítima y tiene que darse. Y los cristianos a lo mejor no pueden participar directamente, es una cuestión de la conciencia personal, pero hay situaciones en las cuales pienso que hay que apoyar una lucha armada. Yo como alemán pienso en esta situación siempre en la resistencia que hubiera tenido que haber de parte de alemanes, y algunos pocos casos sí había, de luchar en contra del régimen nazista y de matar a Hitler. Eso ha sido una acción, un intento legítimo, de violencia legítima. Y bueno, la situación en Guatemala me parece sumamente difícil. Claro, si la situación es tan difícil, si no hay estas instituciones políticas que garanticen un mínimo de racionalidad, entonces sí, realmente es muy difícil. Sin embargo, en la historia sabemos que hubo procesos en las cuales ha sido posible cambiar a sociedades para salir de una tal situación. Tendríamos que hablar más concretamente sobre la situación en Guatemala, que no conozco suficientemente, pero a lo mejor podemos pensar en algunos ejemplos de procesos de transformación hacia una sociedad democrática que sí han sido exitosos. Y para legitimarlo desde la doctrina de la Iglesia, en la Popular Progreso, por ejemplo, van a encontrar muchas cosas buenas en este sentido. O es el documento más bonito que conozco, el documento del Sínodo de los Obispos de 1971 sobre la justicia en el mundo. Y todavía sigue vigente este texto, no se ha revocado desde el magisterio, y ahí van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Y la pregunta de Silvia, bueno, yo tomé Santo Tomás por dos razones. Primero, porque es una autoridad dentro de la Iglesia Católica y para los católicos. Estoy utilizando un argumento de autoridad, si quieres. Pero también porque sus pensamientos, sus ideas me parecen interesantes, me parecen incluso tener una potencialidad crítica frente a las ideas que tenemos hoy normalmente sobre propiedad privada. Es muy crítico. No legitima solamente la propiedad privada, sino por los criterios que pone para legitimarlo, también pone criterios para limitar. Y eso no hay que olvidar, muchas veces se ha olvidado, pero es también una doctrina para limitar la propiedad privada. Y en cuanto al sano egoísmo, bueno, ahí a lo mejor no tenemos los mismos puntos de vista, no sé, se tendría que discutir más, pero creo que sí hay un sano egoísmo legítimo, o digamos como egoísmo, sino intereses propios. Los mismos derechos humanos son una forma de proteger el ejercicio de intereses propios. Por eso están. Tengo el interés a la vida, tengo el interés a participar en la política, tengo el interés de relacionarme con otras gentes en una familia, con otras personas en una familia. Tengo muchos intereses para vivir bien, y los derechos humanos protegen el ejercicio de estos derechos. No hay nada de... ¿Había un mal entendimiento? Bueno. Sí, hablamos después. Bueno, concretamente a lo que se refería de que con qué autoridad canónica nosotros podemos impedir la manifestación de un pueblo en contra de cuestiones de justicia, no hay ningún impedimento canónico, absolutamente. Al contrario, a nosotros se nos pide que tengamos en cuenta los derechos de las personas y en todo lo que se refiere a la justicia. El decreto Christus Dominus, que habla de los obispos, nos dice que nos preocupemos por esto. Son otras razones las que nos llevan a decir que allí ya son otras razones de tipo más. Yo no digo que todos estén que cualquier impedimento pueda estar mal, o a lo mejor en un momento dado el obispo dice, mejor ahorita no
no intervengan, porque ahorita van a causar ahí una matanza, porque sabemos que están todos los paramilitares ahí que van a intervenir, y mejor vamos a esperar un momento, vamos a poner condiciones más ad hoc. Eso es una cuestión de tipo práctico. Ahora, los documentos de la Iglesia sí tienen una doctrina clarísima, pero el problema es en el momento en que nosotros tenemos que actuar conforme a ella. Yo, sinceramente se los digo, yo que estuve en Chiapas, había intereses terribles que se oponían a una acción de la Iglesia de acuerdo al concilio. Y en América Latina hemos vivido eso. Ahora que hablan de que por qué los cristianos han dejado de tener una presencia política, pues esto fue una fumigada espantosa. Acabar con las comunidades de base, que es donde se generaba el compromiso cristiano en el orden político, fue para eso, estorbaba, se acabó. Ahora, muchas veces se habla de iglesia. Aquí hablamos de iglesia, me da la impresión de que a veces escucho la iglesia, somos, digamos, de los padrecitos y las familias, y los demás, los laicos tienen la obligación grave, como decía Queja, de participar en la vida pública, de participar en el orden político, por amor de Dios. Pero si nosotros no ubicamos, si nosotros tenemos una predicación que no atendemos a los grupos específicos, etcétera, etcétera, esto es un problema grave. Y luego también, yo creo que esta contraposición de los derechos humanos es una de las características de los derechos humanos, están obligados a tenerlo, es la integralidad. No puede haber derechos que se contrapongan a otros. Si hay algo así, no se puede aceptar dentro del derecho internacional. Podrá haber cuestiones que tengamos que aclarar, pero la integralidad de los derechos humanos es algo, y el Papa Juan Pablo II, cuando hablaba de derechos humanos, así los ve. Entonces, pero yo creo que también tenemos que hacer una reflexión más amplia en la cuestión. Yo creo que la cuestión de la propiedad privada tiene que ver con los salarios que se asignan. El día de hoy, el sistema económico mundial es un sistema que produce inequidades sistemáticas. Nosotros tenemos también que ver desde la ética, tiene que abarcar este tema, las diferencias de los salarios en los países. Pues esto claro que abre las puertas a que haya una disparidad espantosa. Si hay un obrero que saca unos 50 pesos diarios y un diputado, hay que ver las propiedades. Aquí tenemos ahorita el caso donde está el Gordillo, ahí le platico la comida, nos la toca. Pero una lideresa sindical espantosa que acaban de detener solamente porque se les salió del huacán, se les salió a los políticos desde este momento, pero no porque quieran hacer justicia. Entonces, hay una serie de situaciones el día de hoy en el mundo que tenemos que enfrentar. El sistema económico mundial es una cuestión que tenemos que enfrentar. Ahora que van a elegir a un nuevo papa, que la iglesia tenga un lenguaje más directo. Se dicen las cosas, pero envueltas en mantequilla, envueltas en merengue, envueltas en chantilly, en muchas cosas. Tiene que haber un lenguaje más directo. Y tiene que haber una petición más directa de los cristianos, en todos los sentidos. Por amor de Dios, estamos justificando situaciones injustificables desde el Evangelio, y eso da origen a terribles violencias. No se puede. La iglesia manda muchos mensajes de poder. La iglesia tiene, y está previsto en el concilio, lo dice el concilio. Pablo VI lo dijo muchas veces. La iglesia habla de los humildes y habla, pero no puede, su mismo aparato manda mensajes de poder. Entonces, si queremos hacer una pastoral en donde verdaderamente los pobres y todo vale la pena, ¿dónde debemos ya mandar esos mensajes? Yo me acuerdo cuando me llegué a Chiapas, porque en mi pueblo, desde niño, cuando a mí iba el obispo, pues la iglesia, como yo vivía en la orilla del pueblo, la iglesia estaba arreglada, ya que iba el obispo, para que cerca del altar estuvieran los que vivían cerca de la iglesia, los comerciantes del centro.
Y los que estábamos allá, cerca de los arroyos, estábamos atrás. Cuando llegué a Chiapas y vi a las esposas de los diáconos permanentes descalzas, junto a sus esposos en el presbiterio, dije, esta es una iglesia de deberes. Esta es una iglesia de deberes. Es decir, la iglesia tiene si quiere anunciar un modelo de sociedad, ella misma tiene que reflejar ese modelo. Pero si la iglesia sigue en el modelo imperial y anunciando un modelo de que donde los pobres están en un lugar, ¿quién le va a creer? ¿Nadie nos va a creer? Es muy importante que entendamos que fundamental para anunciar el Evangelio tenemos que dar un modelo de vida evangélica y se acabó. Y esto lo dejó previsto el concilio. Pero repito, los obispos latinoamericanos que le atinaron más que nada al concilio y empezaron a hacer una iglesia pobre de pobres, luego se toparon con todo lo que ellos estaban viendo. Si en este momento existen las deficiencias que existen, de que no hay compromisos, etc., es porque se ha inducido esto, por amor de Dios. Esto es muy triste y lo digo verdaderamente. Y hacen retrocesos. A mí me preguntan, ¿qué otra cosa quieren? Pues un papa que tenga más en la estructura de su gobierno estructuras que estén en las regiones del mundo, porque todas las cosas que vienen desde allá están controlando, están echando para atrás procesos, están dañando la pastoral y están debilitando las iglesias locales. La iglesia funciona por las iglesias locales. Si están debilitando a las iglesias locales porque tiene un grupito así, el Papa, que es los que le ayudan a discernir qué se hace para allá y qué se hace para acá, nombramientos de obispos incluso, ¿dónde vamos a acabar? Están acabando con la iglesia, están acabando. El Papa tiene que hacer, lo puede hacer, no necesita un concilio, porque él es el responsable de su equipo de gobierno, puede tener equipos de gobierno que ahí directamente en las regiones del mundo, y que esto sí va a dar sentido a sus viajes. Claro que le va a dar sentido. El Papa Juan Pablo II, pues sí, bien las reuniones, pero tenía una estructura ahí. Que bueno, basta, ya, esto para. Son las 10:56. Esta mesa debe terminar a las 11 horas. Además, bueno, hay una participación. Yo no sé si nos dé tiempo porque hay dos anuncios que me acaba de pasar el comité organizador. El primero es para cada uno de ustedes que es necesario que todos los participantes devuelvan las encuestas en inglés sobre su satisfacción con el Congreso. Y el otro que implica movimiento, implica espacio, implica relación, implica cercanía, y que nos invitan a tomar una fotografía del grupo en las gradas del auditorio luego de este panel y antes de la pausa, es decir, antes del café. Por lo tanto, nos quedan 3 minutos para hacer este desplazamiento y esta fotografía. A mí me preocuparía mucho que se plantee una pregunta más larga, o sea, que nos debemos más tiempo, ¿no? Quizá solamente hay un compañero que tiene la mano levantada. Quizá propondría, si pudiera brevemente hacer no más de 1 minuto su pregunta, y si hubiese una persona del panel solamente que pueda contestar en 2 minutos, y con eso podemos pasar a tomar la fotografía. Yo te había planteado la ley de los 3 estadios y me sorprende que a estas alturas, después de más de 2 siglos, se siga en el segundo nivel de la ley. Es decir, la primera era el estadio estético, el estadio ético y el estadio espiritual. Y hoy se está debatiendo la cuestión espiritual y estamos cayendo en el nivel ético. Y lo decía el ponente Salomón. Tenemos miedo, también decía lo mismo, y decía, Dios quiere que sigamos su ejemplo, decía el compañero Salomón, y decía, tenemos miedo. ¿A qué tenemos miedo? Es la pregunta, ¿por qué tenemos miedo? ¿Vamos a seguir teniendo miedo? Decía, hay una guerra fría, yo diría, hay una guerra fría en términos bíblicos dentro de la gente que está nada más reflexionando
Pero ya tenemos que pasar a la discusión. Muchas gracias. ¿Cómo? La pregunta es, ya dijeron cómo y por qué está pasando, por qué nada más se teoriza y no se ejemplifica. Muchas gracias. Tenemos un minuto. ¿Quién quiere contestar? Bueno, nosotros, don Samuel también, don Samuel que fue un grande, hizo una pastoral operativa extraordinaria, pero Samuel también tenía necesidad de que se le apoyara para los procesos pastorales en la reflexión. Creo que la reflexión tiene la gran ventaja de centrarse, si nos ponemos en el lenguaje de la lógica, en los universales que permiten a nosotros ya, dentro del orden práctico pastoral, llevar a cabo las acciones. Yo creo que espacios como este, yo lo viví ahora, mis dos hermanos, ya aprendí mucho de ellos, que esto es algo que alimenta mucho la orientación. Después, yo cuando estoy frente a una asamblea diocesana y me ponen a hacer, me dice, bueno, señor obispo, nos podemos ir por aquí, nos podemos ir por allá. Pues sin duda que la reflexión de los que están tienen que ver desde el horizonte amplio, de recoger, digámoslo así, la sabiduría de los viejos, como ahora recogieron la sabiduría de San Tomás, que murió de 50 años, pero que hay de los antiguos. Entonces creo que esto es parte también de la sabiduría indígena. Los indígenas siempre recurren a los ancianos para que les ayuden a tomar, no digo que aquí hay ancianos, dice que la sabiduría no da las muchas canas, es el libro de los libros sapienciales. Entonces, yo creo que son dos momentos, esto es mi punto de vista, son dos momentos. Este es un momento y ya en los cocolazos, pues tenemos otro momento, aquí haremos que estamos en los cocolazos, pero otros están en la academia y son un beneficio muy grande para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos su atención y particularmente le agradezco a Marley y a los organizadores locales de este seminario la invitación para participar como moderadora. Espero no haber defraudado con mi látigo sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Pasemos a la votación. Quiero tomar una también. ¿Por qué? ¿Dónde está? Foto de la foto. Espera que te voy a sacar foto. Estamos haciendo foto de la foto. Sí, porque ahí está. Este es bien fácil. Esta no es social, ¿ah? Fácil, sí. Aquí. No. Estás aquí y vas y vienes.
deudor saca también con la cámara oficial. Por el internet en alemán, ¿es ok? Ok. Gracias. Ahora, Estás muy frío, Río. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y En caso de hambre se puede robar la Sale muy rápido la ruta fija. No creo que esté muy bien, pero Sí, está bien. Pero con la luz está bien. ¿Puedo mandar con Bueno, sí, dale. Ahora puedo. Sí. Quiero